Bien, ahora sí, ya estamos grabando. Bueno, nuevamente buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que estén. Bienvenidos al ciclo de charlas de la ONG Bitcoin Argentina, de los jueves a las 17. Este año vamos a tener un par de modificaciones con respecto a las del año pasado que ya les iremos contando. Por lo pronto, nada, el cuarto jueves de cada mes, por ejemplo, no va a haber charlas online porque la idea es hacer alguna actividad presencial en distintos lugares que luego, como les decía, le iremos contando porque yo no estoy en la organización de esa parte y la verdad que muy enterado tampoco estoy todavía. Así que nada, comentarles eso, que seguimos con las charlas de capacitación que se mantuvieron, que se vienen manteniendo hace mucho tiempo y que la idea es hacerlas este año un poco más prácticas, digamos, llevar toda la teoría que venimos conversando y explicando hace rato, que está muy bien entender todo, pero también está bueno poner las manos en la masa para despejar dudas y que surjan dudas que normalmente uno no tiene hasta el momento de, de la acción. Así que bueno, la charla de hoy tenemos un invitado muy especial que me olvidé de ponerlo como co-host por si acaso, a ver si lo puedo hacer ya mismo. Ahí, por si cualquier cosa que pueda estar ahí de co-host. Alfred Mancera es el autor del libro Criptoria, que la verdad que todavía lo tengo en la lista de pendientes, pero según entiendo habla justamente de la historia de la criptografía. Así que bueno, nada, directamente le voy a dar paso a él para que él mismo se presente, cuente lo que quiera y les cuente a ustedes la dinámica de la charla, de la exposición, las preguntas que pueda haber para que estemos todos al tanto. Así que, Alfred, bienvenido. Cuando quieras comenzar nomás, yo me voy a mutear. Mm, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Medio decente? Ok. Sí, Bueno, sí, pues impecable. nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí escuchando y atendiendo. Y bueno, vamos a hablar de Criptoria. Criptoria es un libro que he escrito y hemos publicado en 2024 con la editorial Prometea. Y bueno, como se estaba comentando, habla de parte de la historia de la criptografía y es un poco, bueno, un relato para que se comprenda cómo a través de la lógica y la aplicación de la lógica en la matemática llegamos a la informática y de ahí nacen algunas cuestiones tan habituales hoy día y normalizadas como la cibernética, inteligencia artificial o la criptografía fuerte, ¿no? Como la criptografía de clave pública que aplica en Bitcoin y otras cuestiones. Y, y cómo eso, pues, acelera la creación de dinero digital, sobre todo separado del Estado, ¿no? Dinero digital no estatal. Y de eso va Criptoria, va para también que la gente comprenda que Bitcoin no es ninguna moda, por decirlo así, y es también una consecuencia de la evolución natural de la ciencia, ¿no? En este caso relacionado a la computación y la seguridad informática. Y bueno, a ver si soy capaz de compartir la pantalla y os pongo la presentación también y vamos charlando sobre eso. Vale, si se ve, me lo decís. Sí, ahí yo la veo. Sí, Vale, esto se debe perfecto. poner en perfectísimo. Ok. Vale, la veis en pantalla completa, ¿no? Bueno, Sí, vamos a empezar a comentar una cosa muy interesante, que sin que exista Prometea no habría existido Cryptoria seguramente, por lo menos en este formato y bueno, con este en detalle a nivel editorial. Y os recomiendo a todos que lo que no conozcáis a Prometea. Prometea tiene un canal en Twitter y una página web que es prometeabtc.com. Y aparte de trabajar en la edición de libros relacionados con Bitcoin, privacidad, soberanía y demás, también tiene en Telegram un canal de lectura, un club de lectura, mejor dicho, que es en forma de canal en Telegram, donde cada mes se propone un libro, las personas lo van leyendo y al final de mes se hace una charla con la persona que sepa sobre las cuestiones del libro o incluso el autor si es posible, ¿no? Entonces, la verdad que es bastante interesante y es un sitio donde nos podemos nutrir bastante. Y bueno, gracias a Entropy, que es la persona que lleva
Prometea, pues hemos podido sacar este proyecto, como digo, con esta característica en el diseño que la ha hecho Cypherpunk Now, que es un artista que está relacionado con el Instituto de la Criptoanarquía en República Checa. Y bueno, pues él hizo unas ilustraciones evocando aquella mítica portada de Wired de los Cypherpunk, donde salían los tres míticos fundadores con unas máscaras. Y Entropy le consultó para el tema de la portada y estas ilustraciones, y él pues se involucró con el proyecto y también nos hizo, ya jugó con sus ilustraciones, nos hizo este montaje, que la verdad del cual estamos súper contentos, y es la parte de la sobrecubierta de la edición especial de tapadura. Y bueno, pues es algo que quería contaros, que es la parte, digamos, que está entre bambalinas, ¿no? La parte de producción, de diseño, y esto que también es una parte que yo creo que le da mucha calidad al proyecto, y del cual estoy súper satisfecho. Bueno, y a partir de aquí, ir resumiendo o contando un poquito los capítulos que tiene el libro y los bloques de contenido que engloba, ¿no? Entonces, el subtítulo se llama De Turing a Nakamoto. Básicamente porque la historia que cuento va en esa franja de tiempo, ¿no? Desde que nace Turing hasta que Nakamoto plantea Bitcoin. Hay una parte del libro, que es con la que vamos a empezar, que es una parte, digamos, que sugiero al lector incluso que se la salte si quiere, que es la parte de la lógica matemática y la parte, digamos, de la filosofía. ¿Por qué? Porque es una parte un poco más técnica, donde intento aclarar algunos conceptos matemáticos y de filosofía relacionados con la lógica, que son elementales luego en la informática, para, digamos, bajar la abstracción y que no parezca que es magia negra o ciencia ficción, ¿no? Y que se comprendan un poco los fundamentos principales de donde vienen luego las aplicaciones, bueno, de cara a la criptografía, dinero digital y ordenadores personales, todo esto. Bien, por eso esta primera parte del libro lleva en el 400 a.C., del año 1936, que es cuando Turing plantea un paper donde él expone lo que llaman los números computables, a partir de los cuales construimos la lógica de la informática moderna. Bien, el libro contiene también unas ilustraciones internas que las ha hecho una artista argentina, que es Bianca BTC Art, para quien quiera seguirla en X o Twitter. Y bueno, pues también estoy muy contento porque también me han dado matices a algunos conceptos dentro del libro. Esta ilustración representa el típico conejo, ¿no? Y la madriguera y tal, como llega, digamos, al génesis de la lógica, ¿no? Al origen de la lógica, en este caso aristotélica, que es la referencia que hace el libro especialmente, ¿no? Lo que cuenta es en qué consiste esa lógica aristotélica, las dos vertientes principales en las que Aristóteles, digamos, englobaba la adquisición de conocimiento, la parte inductiva, que tiene que ver más con la observación y la, digamos, generalización, y luego la parte deductiva, donde me plantea un proceso de demostración con un, digamos, un sistema lógico, al que llama silogismos, y intenta resolver problemas del lenguaje natural y que no se caiga en errores o falacias u otros problemas, ¿no? Del lenguaje y de la comunicación. Con esos mismos principios, siglos después, hay unas personas que lo aplican en la matemática. Entonces, digamos que mientras la lógica de Aristóteles aplicaba sobre el lenguaje natural, hay personas que empiezan luego a aplicar esta lógica sobre un lenguaje formal, un lenguaje, digamos, perdón, un lenguaje basado al final en el lenguaje de matemática, en signos, números, etcétera. Es decir, creo que queda claro, ¿no? Lenguaje natural que empleamos las personas, un lenguaje formal, un lenguaje sistematizado para hacer cálculos, en este caso matemático. Perdón. Pues con los principios de la lógica aplicadas a la matemática, se empiezan a crear una serie de modelos que trabajan nuevo conocimiento a partir de unas tablas, de establecer una serie de axiomas, que es una serie de proposiciones, una serie de planteamientos sobre los cuales vamos deduciendo el nuevo conocimiento. Bueno, pues ahí llegamos a dos personajes súper importantes, como son Boole o Frege, y el álgebra de Boole, y una serie de historias que no voy a rayar la cabeza ahora porque hay gente que puede estar familiarizado, otros que no, pero en el libro creo que se explica bastante bien. Y realmente, esta es la parte donde digo, mira, ¿sabes qué? Si quieres te puedes saltar este trozo y seguir, digamos, con la cronología, porque al final el libro es una evolución
como digo, de conceptos y también de historias relacionadas con política, con los propios científicos, los personajes que van apareciendo en cada década. Entonces, todo esto de la lógica aristotélica y de la aplicación en la matemática es muy importante para que a principios del siglo XX aparecieran ya Bertrand Russell o David Hilbert, británico y alemán respectivamente, y empezarán a, digamos, a intentar acabar de formalizar del todo estas cuestiones que había dentro de la matemática, formalizar la aritmética y el álgebra y la geometría. Entonces, sobre esas tres cuestiones, Hilbert plantea una serie de problemas que se llaman los 23 problemas de Hilbert. Cuando llegamos a ese punto, ya hay diferentes, digamos, escuelas, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, pero especialmente en Europa, que están debatiendo en puntos, digamos, enfrentados en algunos aspectos, por algunos conceptos, especialmente el de infinito y demás, cosas que no voy a entrar ahora. Y Hilbert, digamos, era el líder, ¿no?, del grupo, digamos, de la gente de los logicistas y tal. Entonces, había un grupo que eran los formalistas, que era el líder David Hilbert. Y él monta lo que se le llama el plan formalista o el plan Hilbert, el programa Hilbert, que bueno, básicamente es como una especie de concurso para resolver, carrera para resolver unos 23 problemas que él establece. Dice, mira, estos problemas que todavía no sabemos cuál es la solución y estaría bien, ¿no? Entonces se empieza a trabajar sobre eso. En todos esos problemas que se plantean, esas tesis que encabeza Hilbert, es cuando aparecen ya tres personas, donde está Turing, Gödel y Alonso Church, que acaban, digamos, de, vamos a decir, en romper los esquemas y el planteamiento de Hilbert, porque él pensaba que de alguna manera podíamos llegar a deducir casi todo el contenido de la matemática, especialmente algunos aspectos de la aritmética y demás, fundamentales a través de esa política de axiomas, ¿no? De axiomatizar todo lo que se pueda en estas tres áreas que hemos comentado. Y también resolver de una forma sencilla, mediante algoritmos, mediante procesos finitos con una secuencia de acciones marcadas, teoremas para saber si un teorema que se plantea en un lenguaje formal, una cuestión que se plantea como una fórmula, pues puede ser cierta o no, puede ser resuelta o no. En estas cuestiones, que son especialmente densas y técnicas, pero que está la clave del nacimiento de la informática, aparece Gödel, aparece Church y aparece Turing. Los tres son bastante importantes. Nos vamos a quedar con Turing. Turing, en el año 36, plantea un paper sobre uno de los problemas de David Hilbert, que es lo importante de toda esa chapa que os he soltado antes al final, que se llama el problema de decisión, ¿vale? Y determina que un problema de decisión, sobre lo que plantea David Hilbert, no se podría resolver con un algoritmo para decir si el teorema es correcto o incorrecto. Es decir, no puede ser resuelto un problema de decisión mediante un algoritmo en las condiciones que pide David Hilbert. Y ahí, para hacer una serie de operaciones, digamos, más complejas y permitir que una máquina compute en lugar del humano, Turing aporta un concepto que, como digo, se llaman los números computables. Y eso marca un antes y un después, porque sobre esa base, y luego la arquitectura también propondrá von Neumann, pues como digo, se basa en la informática moderna hoy día. Vale. En los primeros capítulos, el primer bloque del libro se llama Antes de Turing y se explica todo esto, tanto la vida de Turing, especialmente la infancia, para que se vea cómo estaba afectado por las condiciones familiares, donde estudió lo que hizo también luego en la Segunda Guerra Mundial, que es la parte más importante, pero que fue absolutamente desconocida para el mundo hasta después de la muerte de Turing. Entonces Turing era conocido por el tema de los números computables y saber diseñar, digamos, computadores. Pero en esa carrera se vio todo truncado por la Segunda Guerra Mundial. Y hay una parte dentro del libro dedicada a esta, esta etapa de la historia del siglo XX, donde le llamo la matemática del secreto y hablo un poco de la historia de la criptografía, de la criptología también, y explico por qué es una herramienta de guerra
cómo se ha utilizado dentro de la inteligencia de señales y qué era realmente esto de Bletchley Park, que al final era un centro destacado de los aliados en el Reino Unido, precisamente de eso, de inteligencia de señales. Es decir, interceptar todas las señales que se pudieran y así hacerse con los mensajes que estaba el enemigo cruzándose para cualquier tipo de fin. En ese centro, en Bletchley Park, se reclutó de forma secreta a una serie de personas, entre ellas Alan Turing. Había un barracón especial para descifrar el código o el cifrado de la famosa máquina Enigma, que es una máquina que realmente es una máquina comercial, creada en los años 20 de Alemania. También se hicieron una serie de modelos similares en Estados Unidos bajo otra marca. Y era una máquina de escribir que con un sistema de rotores, por el método de cifrado por sustitución, pues escribía un mensaje cifrado. La persona que lo recibía solo tenía que saber la sustitución que había hecho de letras, el método de cifrado que había hecho la persona para hacer ese mensaje y lo podía descifrar. Vale, es decir, estaba basado en el típico cifrado de clave simétrica, donde tanto destinatario como el, el remitente comparte la misma clave y, por tanto, se usa para cifrar y descifrar el mensaje la misma clave. En esto se basaba la enigma. Pues una versión de esta enigma comercial que los nazis sofisticaron era capaz de hacer muchísimas más combinaciones. Esa máquina especial, avanzada en número de combinaciones y posibilidades para el cifrado, se llamó Enigma Naval y es la que utilizaban en las comunicaciones navales el ejército nazi. Ese era el cifrado que Alan Turing, con su equipo, más también con el descubrimiento de algunos libros de cifras en algún que otro submarino que también los británicos pudieron, o no sé si los británicos, pero sí el bando aliado pudo eh, tanto no solo atacar, sino conseguir que no quemasen ni destruyesen los dosieres de cifrado, que era uno de los protocolos habituales cuando uno de los barcos alemanes era atacado y era, no me sale la palabra, por favor, y eran secuestrados, abordados, Capturado. capturados, gracias. Estaba ahí el cerebro ahí haciendo tope. Uno de los protocolos era destruir los libros de cifras, porque realmente cada día se reiniciaban el cifrado. Es decir, no utilizaban siempre la misma lógica de cifrado de todas las combinaciones posibles, las variantes que podía hacer la máquina. Los nazis lo comían cada día. Total, que había una montada importante. Y después de un tiempo, tanto con esos hallazgos de los libros de cifra, como una colaboración de unos polacos que habían reventado la máquina Enigma comercial, más el trabajo de los números computables de Turing, más la aplicación de la máquina universal de Turing, que era otra cosa que él planteó en ese paper de los números computables, como una máquina podría ejecutar esa teoría que él decía. Entonces, todo eso lo implementó en Bletchley Park. Sin embargo, nadie nunca, hasta años después, como digo, supo lo que había pasado aquí. Bien, esto es una de las hazañas más importantes de la criptografía moderna, sin haber entrado todavía en, digamos, la criptografía que se llama criptografía fuerte o de clave pública. Estamos hablando de una criptografía simétrica, no de criptografía de clave privada, pero más avanzada. Después de eso, Alan Turing trabajó para la construcción de un par de ordenadores, los primeros ordenadores, digamos, como los conocemos hoy día. Todavía no eran ordenadores personales del tamaño que conocemos hoy día, como aparecieron en los 60 y 70, pero empezó a trabajar en eso en Manchester. Mientras hacía eso, se creó un grupo que se llamaba el Ratio Club. Y esta gente creó la cibernética. La persona que creó el grupo reclutó a Alan Turing por precisamente lo que estamos hablando, porque se sabía que era una persona muy adelantada en el conocimiento de la creación de computadoras. Y la cibernética planteaba el estudio de cómo se comunican las máquinas entre sí y el humano con la máquina para hacer, bueno, muchísimas operativas en la práctica para fomentar precisamente la conexión entre máquinas y que también las máquinas pudieran poco a poco hacer un trabajo
que sustituyera el del humano, como también Alan Turing ya estaba adelantando desde finales de los años 40 en sus teorías de la maquinaria inteligente, que es lo que dio lugar luego a la inteligencia artificial. Entonces, esta parte del libro, que es previa a entrar en la informática moderna, hace un resumen que me parece bastante interesante siempre, no tanto porque lo haya incluido en el libro, porque sea mío, que también, pero porque es algo de lo que más siempre me ha interesado y he leído, que son historias de cómo la política aplicó para fomentar también el uso de criptografía en el ámbito militar y cómo dentro de la gente que sirvió en el ámbito militar, ya sea como reclutado como, digamos, ingeniero, como matemático o como propio, digamos, miembro del ejército, luego desarrollan en el ámbito civil una serie de inventos o tecnologías que trascienden y se convierten en estándares y poco a poco van evolucionando y al final en pocas décadas tienen un progreso exponencial, que es lo que ha pasado con esta gente, ¿no? Cuando esta gente empezó a teorizar todo esto, aún no teníamos ni de coña la capacidad de procesamiento que podríamos tener luego en los 80, que seguía siendo insignificante con la que tenemos hoy día. Pero ya empezaron a plantear toda esta teoría. Entonces, cuando entran los 60, ya está establecida tanto la computación, como la conocemos hoy día, la cibernética, la inteligencia artificial, que se establece oficialmente, se acuña ese nombre en el año 54, 56, por ahí, no recuerdo bien ahora, pero en uno de esos 2 años. Y entramos en los 60 ya con la influencia de todas esas cuestiones y empezando a tener un desarrollo muy potente en el tema, por ejemplo, de los semiconductores. Ya se aparece el silicio, se crea también la empresa Fairchild y se crea también la empresa luego Intel, y hay una explosión en California. Vale. Perdón, Esto que ves Alfred, aquí, sí, te hago una pregunta, porque yo estoy viendo que compartes una pantalla fija con la gráfica del libro. ¿Estamos viendo eso o estás? Porque no sé si estabas compartiendo otra cosa o sí, es sí, esa no, que no, está no. fija. No, Es sí, sí, esa. Ah, esto que perdón. está fija, sí, sí. No, no, tranquilo, pensé que estaba hablando de alguna que estabas mirando y nada. Listo, No, no, perdón la no. interrupción. No, no, nada, está bien. Esa es la función de la gráfica, que la gente diga esto qué es. Esto que pongo aquí, que es la eugenesia, es un concepto que está dentro del determinismo biológico, ¿no? De esas corrientes científicas que pensaban que, digamos, todo dependía de la cuestión hereditaria, de tus aptitudes y tus capacidades iban siempre a ser dependientes de eso. Por tanto, fomentaban la creación de leyes que en teoría pues mejorase la raza humana en función también base a las teorías de Darwin, de la selección natural y todo esto. Esto se llevó al extremo y acabó en, bueno, periodos y prácticas de higiene racial, como típico del nazismo, que al final era eso, era un Estado orientado a hacer una higiene racial e intentar preservar lo que ellos consideraban la raza pura y la mejor. Vale, pues durante finales del siglo XIX y principios del XX, incluso a primera avanzada al XX, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia fue una corriente principal en la ciencia que determinó, como digo, lobbies políticos y también muchísimas cuestiones dentro de la vida. Y está relacionado también con el final que tuvo Alan Turing, que se explica dentro del libro y creo que es una historia bastante interesante que debe ser siempre recordada y por supuesto en el libro, que se llama de Turing a Nakamoto y es una persona elemental, pues cuento todo este contexto de la eugenesia, la profundidad que tuvo, que se puede ver en el libro, personas y científicos que no podríamos imaginar, o no porque no tenemos noticias de esto, pues recordar un poco de dónde venimos de hace no tanto y también entender cómo la mutación de la eugenesia en lo que se llama en la parte, digamos, de la corriente de la eugenesia positiva y la transformación de la misma, integrando lo que denominaban patrones o conductas de bioética, todo eso desemboca en una corriente que se llama transhumanismo y que luego también tiene una influencia directa en las comunidades de los 80 y los 90 que empezaron a promocionar de forma profunda pues colonización espacial, criopreservación de cuerpos y seres cuerpos y seres vivos, es decir, cuerpos humanos, ya sean sus cabezas o sus cuerpos completos. Empezaron a fomentar también el dinero digital no estatal, empezaron a fomentar todo lo que tiene que ver con la suplementación para la expansión de la vida
Bueno, pues hay una relación clara y directa y por eso está incluido también en el libro para que no se olvide esto porque es algo de lo que no se suele hablar con frecuencia, tampoco menos en espacios de habla hispana. Y bueno, pues sí, quería comentarlo. Y a partir de aquí, básicamente el libro ya empieza a ser muchísimo más sintético con las invenciones y apariciones de tecnología que hubo desde los 60 hasta los años 90, que es cuando se empiezan a formalizar los primeros modelos de dinero digital. Entonces, hago un resumen para que la gente tome conciencia de lo rápido que evolucionó el mundo, ¿no? Vengo contándote desde Aristóteles y cómo se establece la lógica, y luego la lógica matemática, y de ahí después de un proceso de siglos llegan a los números computables, y de pronto, desde los 40 hasta los años 70, que son 30 años, pasa todo esto que digo, incluido estas cuestiones que voy a comentar ahora brevemente, como la aparición de Unix dentro de los laboratorios Bell, empresas esenciales en el desarrollo de la tecnología estadounidense en comunicaciones, fueron los que desarrollaron todo el tema de la telefonía analógica y luego también tuvieron un papel fundamental en la telefonía digital y obviamente ARPANET, el germen de Internet, se creó a través obviamente de la línea de cobre que los laboratorios Bell habían tenido tanta influencia en establecer. De hecho, ahora vamos a ver una persona que es también muy importante, Claude Shannon. Bueno, trabajó en los laboratorios Bell y aplicó el álgebra de Boole, o sea, a los sistemas de conmutación y relés y tal, en los circuitos, y bueno, y ya un estándar también. Entonces el libro va también hilando todas esas cuestiones que parecen que están separadas en el tiempo y dice, hostia, este tío qué está contando. Pero luego vemos que todo tiene una relación eh, muy estrecha en cuanto a la tecnología de comunicaciones, ya sea tecnología de comunicación analógicas en teléfono o Internet desde que íbamos por cobre hasta hoy, digamos, por satélite o fibra óptica, lo que sea. Bueno, entonces digamos un poco el recorrido por los héroes que trabajaron también en, al final, la seguridad de la comunicación y la información, porque no hay comunicación sin seguridad y la seguridad de la comunicación o de la información tiene que eh, aplicarse con criptografía. Entonces, nos vamos acercando poco a poco a ese momento donde se empezó a investigar sobre criptografía fuerte para precisamente proteger las comunicaciones en estas redes que se estaban creando. Después de crear, o paralelamente a la creación de el primer sistema operativo, digamos, vamos a decir, multiplataforma y que fue, digamos, el padre en el árbol genealógico de casi todos los sistemas operativos que existen menos Windows. También se creó el primer microprocesador con Federico Faguín a la cabeza de un equipo bastante potente también. Ese procesador que se ve ahí, el primer microprocesador, era de 4 bits, o sea, mucha tela. Este tipo trabajó con Intel y también creó su propia empresa. Entonces aquí ya se empieza a crear una revolución potente, donde se miniaturiza el hardware y se optimiza la potencia de los procesadores y empezamos a tener ordenadores personales donde aparece, por ejemplo, el Alto PC, que era de la empresa Xerox, uno de los primeros PCs que empezó a trabajar también con interfaz gráfica, que tenía integrado ya la pantalla en mapa de bits, o sea, tú podías imprimir algo y que te quedas en el papel igual que lo ves en la pantalla, en fin, una serie de tecnologías que ya estamos entrando en lo que nosotros ya hemos conocido, ¿no? También aparece el IBM PC, otro clásico, y aparece una empresa mítica como Apple. Desde Xerox hay una persona muy interesante también que es la que mete eh, a a Steve Jobs en la dinámica de las interfaces y le explica algunas cuestiones que estaban trabajando en Xerox y también vienen explicadas en el libro esos detallitos ahí de personas que están más anónimas normalmente, pero fueron claves en todas estas empresas, tanto Windows, Apple, IBM, Xerox, y bueno, creo que son también muy interesantes porque se ve sobre la relación, como digo, con los pioneros de la seguridad informática, sobre todo ahí en la Perdón de empresa nuevo, Bell, Alfredo. cuando quieras. No, te voy a pedir porque hace un rato varios decían en el chat que no veían tu pantalla y ahora yo la estaba viendo y ahora no la veo. ¿Podés dejar de compartir pantalla y volver a compartir? A ver si Sí, se claro. acomoda. ¿La ves? Yo no. A ver, en el chat te dice el resto. Vamos Eh, a ver. a ver. Yo sí la ¿Ustedes la veo. ven, chicos? Sí. No, igual. Entonces Sí, igual por yo ahí la ya veo. ocurre.
Perfecto, listo, no dije nada entonces. Adelante, No, voy perdón. a hacer no, voy a hacer otra vez por... Ahí la sacó la Sí, pantalla. Eh, muy bien, muy bien. Esa persona que está hablando está en lo claro. ahí, ahora sí. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Y sí. Vale, gracias por aguantar. Yo podría resumirlo, pero me encanta, tío. Bueno, ya vamos a ir acabando. Nos voy acercándonos al final. Eh, y hay otra de las historias dentro del libro que se da paralelo a estas cuestiones que decíamos de los primeros ordenadores personales, microprocesadores y tal. Lo que quiero es que la gente se dé cuenta del bombazo que tuvo que suponer, ¿no? Porque de no tener nada de esto, a una década o 15 años desarrollar, ¿sabes? Ordenadores personales y una red que podía conectar ya entidades académicas, también otras entidades relacionadas con la defensa y demás, pero donde la gente empezaba a poder tener sitios donde reunirse virtualmente. Entonces se empezó a crear el ciberespacio, ¿no? Y eso fue a raíz de la creación de ARPANET o la red de ARPA, y está bastante desarrollado en el libro. Y a raíz de esto, aquí, bueno, unas diapos donde se ve la evolución rápidamente, unos años desde el 69 que empieza aproximadamente, hasta los años 80, como van sumándose instituciones, tanto académicas como en el ámbito militar y estratégico. Y bueno, pues al final, como digo, este es el origen del ciberespacio. Aquí también Perdón hubo de una... nuevo. Sí, dígame. Me parece que me di cuenta de lo que pasa. Creo que cuando pones pantalla completa, Sí. tú ves otra pantalla que no es la que estás compartiendo. Yo sigo viendo Si le quitas pantalla completa, yo lo sigo viendo a Steve Jobs ahí con la Mac. No sé si a todos Ah, les pasa lo amigo mismo. mío, no sé, Ese creo que era el eso problema. Por eso te pregunté, yo veía toda la misma desde el principio. no Si me quieres, mejor digas. dejarlo sin pantalla completa o compartir la otra, pero creo que era ese el Vale, problema. vale. Si lo paso así, vamos a hacer un poco, lo siento, vamos a hacer un poquito más, menos profesional, pero si lo hago así, ¿lo veis? Ahí yo lo veo a Steve Jobs. ¿Tú Con ves a la... Steve Jobs? Steve Jobs no puede ser, Steve Jobs, a ver. Vamos a ver qué pasa. Comparte de nuevo y si quieres, déjalo ahí sin maximizar, sin poner pantalla completa. Ahí se ve ARPANET, Vale, así se pero ve. es Así. Tienes que estar viendo otro menú de Zoom, que lo quito. claro, pero Vale, se está viendo ahora, ¿no? sí, perdona, gracias. No, no, no hay fallo ninguno. Vamos a hacer una cosa, aunque quede menos profesional, si lo paso así, scroll, lo veis, ¿no? Me parece Sí, mejor, sí. sí. Vale, listo. Bueno, pues lo que estaba comentando es eso, ¿no? Que hay esta parte del libro que es paralela a estos inventos de personal computing y microprocesadores y tal. Me parece brutal porque, aparte de la historia, que es una historia realmente política y de defensa, no es una historia, digamos, que nace del ámbito civil, aunque empieza a implicar a diferentes universidades y tal, es el germen de los protocolos de Internet, el Internet Protocol y el protocolo de transmisión del TCP. Ese par de protocolos TCP/IP se creó precisamente sobre estos años, 84-85 se establecieron y desarrollaron sobre todo, y bueno, son hoy día, digamos, los protocolos principales, ¿no? Y todo esto viene del desarrollo de esta red. A partir de aquí hay un punto, como estaba comentando antes, que la tecnología de las comunicaciones, al final, también está directamente relacionada con la seguridad de la información, porque hay que asegurar, obviamente, esas comunicaciones. Entonces, hay una persona muy importante que es Claude Shannon, que es el papá de la teoría de la información, donde aplica también en criptografía. Y de hecho tiene una teoría matemática para la criptografía, que es un paper que quedó en primera instancia, publicado de forma confidencial, donde eleva la criptografía, digamos, de arte a ciencia, ya la formaliza, igual que se hizo con la, la lógica. Al incluirle la matemática, se formalizaron una serie de lenguajes matemáticos y una serie de sistemas. Claude Shannon es lo que hizo con la criptografía. Entonces, bueno, era un tipo que merece mucho la pena. Quien no lo conozca, en el libro hay bastantes cosas de él, hay fuentes de información y también puede buscar por su cuenta, que es una persona clave. Y con todo este conocimiento, especialmente con lo que había formalizado Claude Shannon,
llegamos a los años 70, que es cuando ya nace la criptografía de clave pública que conocemos hoy día, que aplica en Bitcoin, o en Nostr, o en PGP y tal. Y las dos personas que veis en el centro de la derecha, tanto Hellman como Diffie, son los precursores de este invento, y Ralph Merkel, que está a la izquierda, es una persona que les acompaña y siendo más joven que ellos ya ha tenido el diseño de una solución en la línea de lo que ellos están buscando. Bueno, ¿cuál es la cosa que están buscando? ¿Cómo distribuir una clave privada en un medio inseguro? Estamos hablando antes, ¿no? Con el proceso de clave simétrica, tú tienes que compartir la clave con la que cifras para que la persona que descifre use la. Bueno, pues esta gente soluciona ese problema. Y a partir de ahí, hay una cosa muy interesante que se creó ya lo que es la firma digital, la posibilidad también de poder firmar un documento de forma digital, igual que lo hacemos en la realidad, ¿no? Algo que es tan importante para autentificar tu participación en un acuerdo o en un trato. Pues aquí, con la criptografía de la clave pública, es muy importante. Lo que pasa que es que tenemos ya un sistema que cumple las 4 funciones de la seguridad de la información que Klaus Shannon también definía, que son confidencialidad, autenticación, integridad y no repudio. El no repudio o irrenunciabilidad indica que tú no puedes decir que no participaste en una comunicación porque queda totalmente acreditado criptográficamente. Bueno, pues con estas cuestiones ya llegamos a los 80 y ya esto es Hollywood, porque tenemos ordenadores personales, el poder de cómputo ha subido un poquito más y ya se pueden hacer cositas interesantes con algunos algoritmos de cifrado, aunque todavía la cosa está delicada. Había nacido también RSA, que es una implementación de la criptografía de clave pública, y hay una red, que es esa red que se llama ARPANET, que está mutando a lo que conocemos como Internet, que se llama Internet porque se propuso el nombre de Internetwork, era como se iba a llamar. Bueno, de hecho, como se llamó, pero se quedó en ese, vamos a decir, diminutivo. Y ahí empiezan, ya ahí los precursores de comunidades virtuales, donde se desarrolla mucho más en el libro. Community Memory es una cosita muy interesante, que es el primer tablón de anuncios computerizados que existió, y básicamente tú podías mandar un mensaje, tú pagabas unos céntimos por enviar un mensaje a través de una computadora desde en principio era un laboratorio dentro de una universidad, a una tienda que había también, creo que era en Berkeley o en un lado de California, donde tú mandabas un anuncio con lo que necesitase, desde alguien que me pasea al perro, alguien que sepa tocar el bajo y se venga a nuestra banda, alguien que me dé clases de matemáticas, lo que sea. Y se creó una red súper potente con esto, Community Memory. Ahí aparece una señora muy importante en toda esta historia, que es Sam Jude, patrona de los hackers. Está detallado en el libro, he hablado de ella muchas veces, así que, bueno, otro personaje clave en la historia. Unas pegatinas que, esto lo puse para la Bitcoin, reeditamos unas pegatinas que hicieron en unos eventos en los 90 sobre computadoras, libertad y privacidad. Y bueno, es una frase que se hizo viral de la misma Jude Millen, y bueno, la reeditamos con Prometea para los eventos en los que estamos con Cryptoria. Y bueno, como digo, Community Memory fue el precursor de las comunidades virtuales ya que eran realmente sitios en Internet. Community Memory era utilizaba la tecnología, la informática y las redes para mandar un mensaje de un sitio a otro, y tú ibas a ese sitio final y veías la publicación de esos mensajes. Aquí ya directamente ibas a un sitio, a un servidor como lo conocemos hoy día, o a otro ordenador. Y bueno, pues lo mismo. Empezaban a juntarse la gente por los temas que les gustase. Y aquí, claro, imaginaros, ya la gente que, digamos, vamos a decir, esos bichos raros o esa gente que no tenía en su zona otras personas con las que congeniar en sus gustos, para que hacer tratos, para que compartir información, de pronto empezaba a descubrir a gente como ellos en estos grupos. Y así nacieron las comunidades virtuales más grandes, donde tenemos ya, por ejemplo, los extropianos, que ya es una comunidad muy profesional de diferentes áreas, con gente de inteligencia artificial, criptografía, exploración espacial, criónica, etcétera. Y llega un momento que empiezan a hablar aquí de dinero digital, con David Chaum, que es una persona muy importante. Esta publicación la podéis leer, quien no la conozca, y vais a ver que ya en el año 84 este hombre estaba diciendo claramente lo que iba a pasar con la creación de grandes corporaciones digitales que a su vez a través de Internet pues gestionasen el cobro y operaciones de la relación entre las personas en el ciberespacio.
y cómo eso no tiene por qué afectar a la privacidad tanto del individuo ni la seguridad de las corporaciones. Y aquí el título es claro: seguridad sin identificación, sistema de transacción para hacer Gran Hermano obsoleto. David Chaum es el criptógrafo de ingenieros más importante y con los inventos más pioneros con los que se aplicaron luego las primeras formas de dinero digital. Hal Finney ya estaba publicando los estropianos en los años 90. Y bueno, son una serie de ejemplos y recorridos por, como digo, personas, publicaciones y organizaciones que se fueron creando para defender también los derechos civiles en el ciberespacio, defender nuevas formas de vida dentro de ese ciberespacio. Cuando digo formas de vida, son formas de organización, formas económicas, formas de pagos, medios electrónicos, formas de reputación, de identidad. Y bueno, la Electronic Frontier Foundation fue una de ellas. La historia de sus tres fundadores está explicada aquí en el libro y para mí son tres pedazos de historias de Internet. Y toda la relación que tenía John Perry Barlow con la florinata de tanto la bohemia como incluso la clase alta de Estados Unidos. Como John Perry Barlow también influenció a Aaron Swartz en una de las charlas que empezaron a hacer por ahí. Y bueno, aquí dedico un poquito también en esta historia a relacionar los personajes que se han ido citando y cómo iban todos ya, digamos, juntándose, ¿no? No sedimentando por sus propios intereses, su propia inquietud en la necesidad de crear soluciones de privacidad y sobre todo un dinero digital nativo de Internet y separado del Estado. Y bueno, en la recta final hablo de soluciones de privacidad, destaca PGP y su concepto de Web of Trust, con Phil Zimmermann, que estuvo este año en la Bitcoin, y los cypherpunk, que nacen precisamente de la especificación o especialización de la conversación del dinero digital dentro de los estropianos. Y a partir de aquí ya se crean las primeras formas de dinero digital basadas en DigiCash, que es esto que veis aquí en la primera wallet, que existió en el año 94 para mandar dinero de forma anónima de ordenador a ordenador. El único problema, bueno, diferencia de Bitcoin, es decir, el único problema respecto a que no cumplía el deseo, la finalidad del dinero digital que estaban proponiendo estropianos y cypherpunk, que es separarse dinero de Estado, es decir, que la emisión o el minteo de monedas no le hiciese el banco ni el Estado. Aquí, estos tokens se minteaban con tu dinero del banco. Sí es cierto que estos tokens, una vez dentro de tu wallet, se podían transferir de forma privada y anónima a cualquier otra wallet. Bueno, este fue el primer ejemplo. En el libro se detalla un capítulo de todos los modelos más interesantes que salieron y los fundamentos que se proponen en cada uno de ellos y cómo de ahí vamos llegando a Bitcoin, que es el final del viaje de Cryptoria y el final también de esta exposición. Y en más que contar detalles sobre cómo funciona Bitcoin en sí mismo, que voy dando pinceladas durante el libro de cada tecnología, cómo aplica en Bitcoin, hablo de los primeros días de Bitcoin, cómo Satoshi Nakamoto se puso en contacto con Adam Back, con Wei Dai, antes de publicarlo en la lista de criptografía. Y bueno, un poquito los primeros días y mi reflexión sobre Bitcoin a nivel general. Y esto sería todo por hoy. Ahí lleváis una chapa buena. Prometeabtc.com es el sitio de la editorial. Ahí se puede comprar tanto en España como en Argentina. Ahora en Argentina se puede comprar pagando con Bitcoin y con recogida en la cripta. Y en breve podemos anunciar también la posibilidad de comprarlo en otros tres países de Latinoamérica de forma online. Y ya está. Estas son mis redes sociales, las de Prometea. Y muchísimas gracias por haberme invitado, por haberme acompañado en esta exposición. Y cualquier pregunta, pues hacerla y si os puedo ayudar, pues lo comparto. Genial, Alfred, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí puse el link del libro de Prometea del libro en el chat. Y bueno, eso, no sé si alguien quiere hacer preguntas, si tiene alguna duda sobre el libro, sobre lo que sea para Alfred. ¿Quién se anima a abrir el micrófono y preguntar? Alfred, ¿me escuchás? Sí, ¿Quién te parece que es Satoshi? ¿Una persona, un grupo de personas, una una, in- entidad? una inteligencia artificial. Claro. A ver, yo sinceramente O hay que leer el libro. en el libro no planteo eso y nada.
pero creo que tienen sentido para mí ambas cosas, como que fuera una persona, como para que fuera un grupo, sinceramente, pero no es algo que dejó de preocuparme, bueno, nunca me preocupo, pero que dejó de interesarme un poco hace tiempo, la verdad. Buenísimo. No Es lo que tiene... yo pienso también. ¿Qué? Satoshi somos todos. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, Buenas. bueno, yo en lo personal, yo el libro lo tengo, lo estoy leyendo, Alfred, este, que tiene un montón de cosas, un poquito por ahí, técnicamente por ahí complejas, pero ayudan a comprender muchas cosas, así que la verdad que muy, muy recomendable. Te lo adquirí en la LabitConf, este, así Ole, que qué bueno, la guapo. verdad que muy, muy, muy recomendable. Pues muchas gracias, me alegro que te guste y es para eso también es un poco un manual, ¿no? En el sentido de que la información que hay ahí no va a cambiar con el tiempo, es atemporal, entonces siempre se puede volver a consultar, a recordar un poco eso, la historia y luego también las fuentes que se incorporan, ayudar a profundizar en cualquiera de las áreas que puedan ser más interesantes. Una persona que te guste, una organización, alguna de las tantas publicaciones que se citan, no sé. La idea es que la gente también pueda seguir su camino individual por la madriguera que más guste y a su ritmo. No, sin duda, tiene mucha. Está genial el libro, la verdad que bueno, lo estoy leyendo y bueno, tiene muchísimas cosas, las partes históricas, genial. Bueno, hay varios y te ayuda a profundizar inclusive con unas cuestiones técnicas que uno siempre uno está estudiando, leyendo, así que la verdad que yo personalmente lo súper recomiendo, ¿no? Wow, pues nada, muchísimas gracias por compartirlo. Genial. Un par de cositas. Antes de que me olvide, voy a compartir en el chat un formulario para que puedan dejar feedback, opiniones, comentarios nada, de la sesión. El formulario todavía falta actualizar, dice 2024, si entran, pero bueno, no se hagan problema, entren y complétenlo y comenten lo que quieran. Y de paso te leo cada dos preguntas que hay en el chat. Una de Ivana que pregunta si la presentación si está disponible para descargarlo, para verla, si no sé si la tenés publicado o no. No, perdón, no tiene nada que ver con la pregunta, pero es que me encanta. Somos 21 ahora mismo, pone. Sí, sí, sí. Cada vez que vemos 21. Bien. No, Hemos llegado a pero 22. esto, aunque he contado alguna cosita, mm, aquí me he explayado un poco más en alguna cuestión, pero esta charla es, esta de la presentación es en la que me basé para hacer la charla sobre criptoria en la Bitcoin. Y está publicada la charla. Creo que son 30 o 40 minutos. Y es esta información un Ok. poquito más, más rápido, bueno, está más condensada. Y he recibido buen feedback por ella, así que bueno, ahí se puede consultar. Y luego aparte también hay otra charla que di de criptografía elemental, donde aumento un poquito más la información para la gente que le interesa y que no es digamos, muy técnica o está iniciándose en la técnica. Algunas partes que hablaba ahí de Cloud Shannon y la criptografía de clave pública, la simétrica, el cifrado de sustitución, y todo eso se explica un poco más desarrollado, los fundamentos en esa otra charla que se llama criptografía elemental en la Bitcoin. Este año ha cundido la Bitcoin. Sí, estoy muy contento. La verdad. Perfecto. Ahí pongo los links en el chat. Y mientras la otra pregunta dice, la villana pregunta, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer toda esta investigación? La investigación bastante, al principio, realmente es todo lo que estoy investigando desde que empecé en Bitcoin. Yo antes no había investigado todas sus cuestiones técnicas, me gustaba alguna aplicación de privacidad. Y como mucho me vería la documentación, yo que sé, de PGP en su momento, de Tor, ¿sabes? Cuando empezó Torrent, también me gustaba mucho eso. Pero cuando empezó Bitcoin, claro, empecé a descubrir que había cosas que me sonaban o que la había escuchado otras veces, pero realmente no sé de qué era. Entonces empecé a descargarme información para que intentar juntar las piezas del puzzle, porque como bien sabemos,
Bitcoin al final, ¿no? Es un puzzle de tecnologías encajadas de una manera que cada una cubre un área y se, ¿no? retroalimenta y ahí tiene un equilibrio. Pues de pronto quise comprender esas tecnologías por separado y saber qué solucionaban. Y entonces, desde que empecé a usar Bitcoin de forma activa en 2013, siempre he ido guardando documentación. Y ya cuando empezó en 2019, cuando la pandemia, que tuve más tiempo de reflexión, pensé en que estaría bien juntarla y sacar un libro. Nunca lo saqué, lo que hice fue empezar a sacar vídeos de diferentes historias de la criptografía, el dinero digital y esto. Por eso la gente me va conociendo más también públicamente. Y al final, cuando Entropic creó Prometea, vi que era tanto la persona como el sitio propio para lanzar un proyecto de verdad, comprometerme con él y conmigo mismo y lanzar un libro que abarcase toda esa información que había ido adquiriendo desde 2013 hasta 2019-2020. Tal cual, son muchas madrigueras que se entrecruzan, sí, ahí para estudiar un rato. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ahí está ahí, En lo que ansioso. alguien pregunta, aprovecho a tomar la palabra y agradecerte, Alfred, por sumarte. Es tardecito por ahí, ya son más de las 12 de la noche, así que gracias por sumarte y contar un poco de esta investigación que hiciste y lo que escribiste. Siempre está bueno, digo, yo de hecho ahora digo, a partir de tu libro lo incorporé en algunas clases cuando hablamos de cómo se descubre Bitcoin o cómo se llega a Bitcoin, así que para quienes están en la etapa, digo, de formación y educar, es una buena bibliografía para usar para contar un poco la historia, ¿no? De dónde viene Bitcoin, si fue una creación o si fue un descubrimiento, siempre está esa pregunta. No es un invento, es algo que surgió, bueno, que surgió y bueno, ya lo contó un poco ahí Alfred, cómo vino toda la historia pre-Nakamoto. Así que, bueno, eso, gracias Alfred, en serio, y bueno, gracias también José por sumarte de soporte y echar la mano. Eh, es el espacio de los jueves, ahora Bitcoin de 0 a 100. Gracias también a digo, estas acciones voluntarias, los quienes estamos en la ONG colaborando para educar y para enseñar, así que los invito también. Este año aprovecho a meter el chivo. Este año, esto es siempre gratis, abierto a la comunidad, y la idea de este año es trabajar en una línea temporal. Arrancamos de Turing a Nakamoto. La idea después ya trabajar algunas cuestiones ahí de inicio de Bitcoin y la idea es seguir cada mes con una temática específica para que todos los meses haya algo diferente e ir construyendo de 0 a 100 este año para que al finalizar el año tengan una idea completa de lo que es la tecnología. Entonces, un poco es el objetivo, el desafío de este año es lograr eso, vamos a ver si sale. Así que está bueno. Y escuché hace un rato la pregunta de quién es Satoshi. Hay un documental de HBO que está divertido. Digo, acá decíamos para los normies, está bueno. Eh, Está, bueno, Adam Back también, nos reíamos un rato de eso. Él se sumó, se prestó para la filmación. Peter Todd lo mismo, se prestaron los dos para tal. Está divertido, digo, para quienes les gusta entretenerse un poco, pero está bueno también porque se cuenta un poco la historia de Bitcoin de los últimos años que fue pasando y cómo en la investigación se va llegando a ver quién fue Satoshi, ¿no? No sé. Pero bueno, eso es una anécdota más. Eh, Alfred, gracias. No sé si hay preguntas o algo, porque yo estoy monopolizando el micrófono en lo que alguien pregunta, a alguien se le ocurre ideas. En el chat no se ha animado nadie más que las que veía ya la leímos. No sé si alguien más Y, tiene y- alguna otra pregunta. hablando de Adam Back, acá hago mis honores. Le saqué la camiseta a Adam. Eh, re- Así que regalo del Don. ¿Qué Este, camiseta? es de Adam, literal. Y tuve la suerte de estar una semanita con él ahora, así que estuvo bueno. Ah, pero ¿se te ve en algún lado? ¿Te debería ver o qué? ¿De qué? ¿Fotos con Adam? No, que claro, tú estás diciendo de la camiseta, como que te estoy No, preguntando La que que lleva cómo puesta, es. dicen. la que llevo puesta, no sé si ve la cámara.
Dice, Ah, por don't eso es lo trust, que te estaba Eh, preguntando, si debiera verte aquí se va- don't trust, verify. Claro, no sé si se ve. No te, pero vaya, Es da igual, sí, la, sí, ok. algo así. Ok, ok. es la, es la, la casaca del señor. Pues Lo, nada, lo dile vas a que ver siempre con cuando... una gorra naranja de McLaren y la camiseta de atrás y arriba una camisa. Siempre lo vas a ver así. que envíe alguna. Envíe alguna. Dile que le cambie Sí, sí. camisetas por libro de Criptoria en inglés, cuando traduzca. Yo creo que no va a tener drama. Es una persona sumamente abierta, buena onda. Así que Sí, sí, yo tiene creo que pinta. sí, sí. Sí, sí, es así. Yo por lo menos todos los días que lo vi siempre súper tranquilo, súper buena onda. Sí, oye, que Eh, nada, que respecto a lo que decía, que muchas gracias por estar conmigo, por darle importancia al relato de Criptoria y ponerlo delante de vuestra comunidad y que en Argentina, pues al final que me siento súper cómodo siempre, tenéis bastante más nivel de conocimiento que en España sobre lo que supone Bitcoin, sobre incluso el uso, incluso más allá de Bitcoin también. Y por necesidad o por cultura, que también yo creo que lo tenéis más elevada, en tema del valor, el dinero, la economía y eso. Y nada, que al final han contado conmigo en la Bitcoin ya 2 años, en la cripto también para su inicio de streaming de la secta y para los eventos que han hecho ahí cuando yo he estado con ellos, también para distribuir el libro allí. Money on Chain también ha contado conmigo para hablar de esto. Ahora vosotros, decir, estoy súper agradecido a la comunidad en general argentina y nada, que apretad, que muchas gracias, vaya. Genial, gracias a ti. Ahí preguntan en el chat si vuelves este año a la BitConf. Por ahí es un poco pronto para preguntar eso, pero no sé si A mí tiene fecha todavía la BitConf. me encantaría, a ver si quieren contar conmigo, sí, yo encantado de aportar el valor que puedo. Estoy súper contento con el feedback, eso sí, la gente que ha venido a las charlas y luego gente que me está escribiendo así, recibo 2 o 3 mensajes cada semana así, desde que se han publicado los vídeos de las charlas de la Bitcoin y la verdad que me hace mucha ilusión porque al final tengo un compromiso bastante importante con aportar, me gusta ir para allá a nivel, digamos, personal, pero al final, la verdad es que estoy allí también para esa misión, ¿no? De alguna forma transmitir el conocimiento que tengo y intentar ayudar a todas las personas que están tanto empezando como ya iniciadas en esto. Y por supuesto, luego vivir la experiencia, obviamente, y conocerlos en persona, tanto de vosotros, ¿no? Genial, sí. Y si no, bueno, que nos veamos en Watch Out Bitcoin ahí en Madrid o en algún otro lado estaría muy bien también. Pero bueno. Ideal, Bueno, será vuelvo a dejar ideal. mm, vuelvo a dejar el link al formulario para feedback para el que quiera dejar cualquier comentario, sugerencia para próximas charlas. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o si Alfred te quedó algo Listo. por decir. No, si no han preguntado, van a preguntar ya esta gente. Es que ha Pues costado. sí. Yo pensando como si estuviesen todos en España. No, no, Que, tranquilo. que nada, lo que he dicho. Dentro de poco, imagino que aquí que todos serán argentinos, pero bueno, México, Colombia, Perú, dentro de poco daremos el aviso y también podrá estar ya la compra física. Y nada, a ver si podemos abrir algún país más así que se pueda comprar físicamente. Y cuando terminemos esa gestión, digamos, y todo funcione ok, de cara a primavera, quizás verano, pero primavera, mm, pensamos que también tendremos lista la edición digital para que cualquiera que lo quiera leer de forma virtual, en su ebook o lo que sea, pues también la pueda adquirir. Genial. Cuando Y ya dices está. primavera te refieres a primavera española, ¿verdad? Abril, Sí, ya viste. abril, mayo, no, 21 de marzo, por Claro, ahí. porque claro, vuestro Vale, marzo vale. es nuestro septiembre. Pues sí, sí. Vale, sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entre Muy abril bien, y muy bien. junio, sí. Entre abril y junio, algo de eso. Muy bien. Pues Bueno, pues nada, gracias. agradecerte una vez más. Gracias por el esfuerzo, porque sabemos que es tarde ahí, que no son horas. No sé si estás en España, pero supongo que sí. Y bueno, Sí, si sí, nadie nadie tiene más quiere, nadie quiere. preguntas, nada, nos despedimos. Los esperamos el jueves que viene a las 19 horas. Y gracias a todos, gracias Alfred. Y nada, que estén bien. Un saludo para todos. Hasta luego. Abrazo, chao. abrazo, bye.